Muy buenas noches. Iniciamos. Hoy combinaríamos presentación más retroalimentación y entraríamos a un siguiente capítulo para evaluar los activos productos de su proyecto. En la sesión pasada, José Francisco, hiciste una exposición. En caso de que quieras continuarla. Y Luis Fernando pregunto si puedes exponer. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, de hecho, yo sí terminé mi presentación. No sé si tal vez quiera que la presente otra vez. Pero era todo. Ya ahorita, la verdad, no he subido mi tarea, pero ya lo estoy terminando. Lo de el documento de mapa de proyecto. Pero, pero ya Sí. era eso de obtener precios de distintas farmacias o páginas web de farmacias con web scraping y comparar, ¿no? Precios de documentos de venta sin receta. Entonces, pues no, digo, Pues te estoy pediré terminando ese el documento. favor. ¿Sí? Sí. eh, Hacer un resumen, de favor, para volver a presentarlo, porque la metodología que veremos hoy la aplicaríamos, en este caso, para fijar precios, lo cual puede ser interesante dentro del modelo. Es decir, por ejemplo, algún usuario que eh, ya se registre en cierta farmacia, se registra y puede hacer contratos de opción de precio de futuro. Entonces, eso es lo que empezaríamos a ver hoy. Es decir, el que pueda, por ejemplo, acordar ciertos precios a valor presente neto, un precio en un margen de tiempo de 3 meses, 6 meses, un año, por ejemplo. Entonces, pues sí, por favor, si puedes presentarlo. Sí, claro, un segundito. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, muy bien. A ver. Mm, bueno, yo voy a hacer bueno, voy a buscar precios de farmacias con web scraping, ¿no? El problema o bueno, creo que había una estructura para armar esta presentación. Por ahí. Los precios de medicamentos de venta sin receta varían por farmacia y semana, ¿no? Todo el año. Objetivo, construir un índice semanal de precio mínimo por producto y detectar picos anómalos. No sé, sí cambió la diapositiva, perdón. Es pregunta que si Sí,
¿Sí ven cómo cambian las diapositivas? No. Ay, O sea, ¿te refieres a que haya animación o algo así? no, de una a otra. Diapositiva 1, diapositiva Ah, 2. no. Bueno, se ve la barra donde están las diapositivas. Yo visualizo de la 1 a la 5. A ver, si no les comparto toda la pantalla. ¿Está ahí, ven si cambia? Sí, ¿verdad? Bueno, Sí, sí. repito, el problema, los precios de medicamentos de venta sin receta varían por farmacia y semana. Objetivo, construir un índice semanal de precio mínimo por producto y detectar picos anómalos. Impacto esperado, recomendar la farmacia más conveniente por tipo de producto. Podría ser. Acá hablaba de que podría ser también por categorías, ¿no? De analgésicos o no sé, contra la gripa o no sé, alguna por categorías también, podría ser o por producto. A ver, el mapa de acción e información. Perdón. Acción, decisión, recomendar farmacia para comprar. Métricas de éxito sería un ahorro versus el promedio. Es decir, del producto con el menor precio versus el promedio de precios de ese producto, ¿cuál es el ahorro, no? Información necesaria serían pues precio, presentación, stock y código postal por colonia. Acá decía que algunas páginas tienen como opción de que pongas la ubicación o de tu tienda más cercana, ¿no? Entonces puede ser que cambien por ubicación también. Entonces ahí sería ver si puedo obtener esa información y, y hacer ese análisis así por colonia también, por ubicación, digamos. Acá la incertidumbre serían las presentaciones y promociones que pueda llegar a ver, ¿no? También. ¿Cómo se puede reducir esto? Pues precio por unidad. Unidad ya de medida del medicamento, ¿no? Mililitro, miligramo, lo que sea. Podemos alertar alza de precios mayores al 15% con respecto al promedio, algún promedio anual o mensual, lo que sea, semanal. Para esto necesitaríamos un histórico por producto y por farmacia, ¿no? Para saber cuándo rebasa ese 15%. La incertidumbre acaso es la estacionalidad y picos puntuales. En alguna parte del año ha de haber más alza, ¿no? No sé, ahí ya es lo que se analizaría también. Y modelos simples de anomalías, esto ya hablo un poco más, ahí es lo que estoy terminando en la tarea que no he subido, pero estoy ahí investigando más. El catálogo de datos, las fuentes serían sitios de farmacias, los campos clave y las tablas o las tablas que estaríamos usando. Sería una de hechos, de precios, o sea, mm, fecha, producto. Estoy pensando acá. Porque tendría dos tablas de precios, digamos, una semanal, que es cuando la periodicidad con la que se tomaría esta información, digamos, una tabla semanal y una histórica, ¿no? Para irla almacenando sí, la semanal en la histórica. Y debería tener fecha, el producto, presentación, precio, URL y alguna otra columna, stock, en caso de encontrarse también, y no sé, alguna otra columna ahí que pueda agregarse en el camino. Frecuencia, bueno, acá ponía que, bueno, acá está todavía, podría ser diaria, podría ser semanal, y no sé, o sea, tendría más precisión si fuera diaria, ¿no? Calidad, sería ahí manejo de nulos, bueno, pues limpieza, ¿no? De la información que se extraiga en general.
Y la relevancia sería una base para índice de precios de productos, de medicamentos, ¿no? De precios de medicamentos. Tendremos un catálogo propio, que sería una dimensional de producto, con la marca, sustancia, unidad, tamaño, normalizado, categoría. Frecuencia y pues dependiendo lo que se quiera analizar. ¿No? Aquí también suele agregarse alguna columna como siendo la de categoría. O creo que aquí está la categoría, no está. Ay. Pero bueno, ahí depende, ¿no? También podría ser incluso, no sé, podría ser incluso alguna dimensional lentamente cambiante, ¿no? Que cambie si va a ser marca, a lo mejor sí cambia la marca, ¿no? Pero sea la misma sustancia o algo, no sé, por meses, no sé, ahí como se llame el medicamento, dependiendo de las fechas. La calidad sería normalizar, como decía, por miligramo, por mililitro, por unidad, o sea, ahí el mínimo que podamos tomar. Y tendríamos así una equivalencia entre presentaciones, ¿no? Al tomar en cuenta ahí, como decíamos, las promociones también, estacionalidad y todo eso. Bueno, no sé si hasta acá hay algún comentario, pregunta, queja, duda, sugerencia. Bueno, si no hay hallazgos exploratorios, acá pensando en algunos visuales, se podrían presentar en un gráfico de líneas, precio por unidad de cada medicamento por farmacia, ¿no? En el eje X las semanas y en el eje Y, pues los precios por medicamentos. Acá podría ser líneas por categoría y en general línea por producto también. Podemos tener alguna gráfica de barras con el ahorro en porcentaje del mínimo versus el promedio por farmacia y en general, ¿no? También. Algún ejemplo de lo que podríamos ver ahí sería, por ejemplo, ¿no? San Pablo, del 8 al 12% más barato en antigripales entre marzo y abril. Farmacia Benavides lidera en analgésicos fines de semana. Yo qué sé, ¿no? Suelen jugar, Sí, sí, hacer actividades algunos primeros deportivas. comentarios, Ujú, este, sobre todo para el tema que vamos a ver de precios hoy, el modelo, sería en la acción, información, innovación. Aquí viene un tema de cotización, o sea, hacia en el tiempo, digamos a 4 semanas, por ejemplo, con una frecuencia diaria de precios y opciones de posibles compras a futuro, lo cual se puede hacer en la plataforma, ¿no? Imaginaria que existiera para, para clientes que quieran, digamos, un techo o piso de precio de cierto, por ejemplo, que vienen los época fría, ¿no? Entonces hay ciertos medicamentos que son comunes. Y luego, otra parte de la acción es la volatilidad, que ahí va a estar relacionada con la varianza. Este, y la información necesaria, para eventos, ahí serían promocionales, inventarios, anuncios, ¿no? Y luego mm, una de las cosas importantes es cómo bajar la incertidumbre. Entonces, hay que usar ahí ventanas móviles para estimar la varianza y monitorear la información de Fisher, que esa nos daría aquí como una pérdida de orden o estabilidad, eh, que implicaría una alerta temprana, digamos, para un cambio de régimen, de una dinámica, ¿no? Propiamente de la economía. ujú. Entonces, lo que haríamos es llegar a una fórmula del precio. Entonces, esa fórmula, mm,
la describiríamos con la metodología que les daré en la próxima hora. Porque para todos los proyectos se ocuparía de una manera que se usarían los datos de tal manera que el precio se estaría ajustando para tener al final una cota de precio recomendada al cliente, ¿no? Entonces, claro, son precios dinámicos, pero puede haber un preacuerdo para que no, en caso de aumento, ya los futuros clientes, digamos que es por fidelidad, ¿no? O sea, van a comprar ya en tal farmacia y entonces van a acordar un precio de futuro. Eso. Bueno, perdón ahí. Y bueno, ya nada más quedaba la de cierre, ajustes, modelos, conclusión. Sería ajustes en el dataset, normalizar algún precio, definir llaves y equivalentes, ajustar el modelo, ¿no? Que ya sería con base en pruebas irlo ajustando con... eh, ¿qué dice? Prueba profe de estacionalidad. Y próximo paso podría ser un dashboard semanal con alertas por correo o en esa misma, como decía, aplicación imaginaria. Cuando el producto suba al 15%, ¿no? Con esas alertas o como decía con el programa de fidelidad ahí de decirles, mostrarles el precio, ¿no? Un precio establecido ahí o el mínimo. Y por farmacia. Pues ya eso era mi presentación. No sé Muy si bien, tengan sí, muchas algún gracias. comentario extra. Pues pues ahí otra cosa que sería importante es porque debe haber una utilidad, ¿no? Al comparar precios, monitorear cambios o crear catálogos digitales, ¿no? Porque eso es la base, digamos, de un estudio de mercado que tiene un valor alto, ¿no? Para darle valor o convertir los datos en activos. En este caso, un activo que sería el estudio de mercado. Y entonces, mm, si se quiere extraer precios y pues nombres de medicamentos desde una página de la farmacia, entonces, pues sí, como son datos públicos, pues sí se puede programar un código que recorra todos los elementos del producto de la página, ¿no? Y extraiga el nombre, el precio y los almacene en una lista. Entonces, sí se puede estructurar eh, tras el scrapping, ya puede haber un orden que facilite de la base de datos que facilite los análisis y que tome en cuenta las fluctuaciones. Eso es lo que vamos a trabajar, o sea, cómo afectan las fluctuaciones o algunos cambios que hay en el inventario. Entonces,
pues vería que además este modelo pues no es nada más para ese sector. O el web scraping, se podría hacer, yo diría que es escalable o mapeable, ¿no? Para datos de precio y productos de una forma automatizada, pues hacer un agente, un agente de IA que automatice mm, precios posibles y ya finalmente es un mercado farmacéutico digital. Ese sería el sector eh, emergente, lo que diría así en términos generales. ¿Te ibas a preguntarlo, José Francisco? Sí, iba a decir que sí, que estaría muy interesante así. Incluso ahí lo que podríamos hacer, hay un agente, digamos, un chatbot en Telegram, se llama Botfather, Botfather, ajá. Y ahí ya nada más como que se configura, pide nombre y ya creo. Y te da un token, ese token lo puedes leer bueno, yo lo he leído con Python y ya se le puede mandar ahí como el agente, ¿no? Entonces podríamos, una vez extraída esa lista o hecho ese análisis, em, hacer una tabla, una base de datos ahí que tal vez el agente le preguntemos, ¿no? ¿Dónde está más barato el paracetamol? Y ya te diga, la última semana o según los datos de ayer, si lo hacemos con una frecuencia diaria, ¿no? O incluso podría ser cada hora, ¿no? Cada 30 minutos para que sea más exacto. ¿Dónde está ya para que no busquen? Y ya te responde, busca la tabla y te dice, el paracetamol está más barato acá. Ah, pues vámonos. Y ya. Claro. Estaría interesante. Si eso se desarrolla, pues es una oferta de un servicio y hay un margen ahí, o sea, se le busca precio preferente a un cliente, que eso sería otro modelo, y entonces, pues hay un margen de rentabilidad, que ya en volumen, ahí sería más en volumen, por un lado. Pero por otro lado, pues también puede tener un retorno social, ¿no? Para sectores más vulnerables. Entonces, pues sí se puede mm, hacer clasificaciones. Muy bien. Sobre este tema, ¿alguien tiene alguna pregunta extra? ¿O alguien más que tenga que presentar para hacer la retroalimentación? No sé si me escuché. Buenas noches. Sí, sí, sí. Listo. Voy a presentar justo, es similar a lo de la sesión pasada, pero completo para justo la entrega de la tarea. Entonces, me avisan si Sí, ya se ve la presentación. sí, listo. Listo, es formulación de proyectos basados en datos. Yo soy Luis Fernando Gómez. Justo. Y mi idea justamente fue sobre deporte y rendimiento. Cómo evaluar el desempeño de jugadores o equipos de la NBA, pues justamente para ver sus puntos por partido, qué jugadores a lo mejor tienen más fatiga, qué relación tienen justo sus exámenes médicos tal vez, sus pulsos por segundo,
su dieta, su colesterol, tal vez a lo mejor datos más detallados, más granulares, para llegar a justo problemas más grandes que tienen los jugadores. A lo mejor podríamos estudiar un LeBron James y ver por qué ha durado tanto en la liga y por qué otros jugadores no duran tanto, ¿no? Y la fuente de datos sería mediante APIs deportivas. La NBA Stats justamente tiene un API para que nosotros le solicitemos información y no la arroja ya agrupada como se muestra justo en sus aplicaciones. Entonces, ahí ya nos estaría ahorrando bastantes pasos de normalizaciones y de cuestión de data, de limpieza de datos, pero justo tendríamos que nosotros de alguna manera esa data limpiarla un poquito más, ¿no? Normalizarla, justo hablamos mucho de eso. También pueden ser datos públicos que encontramos en Kaggle, por si acaso hay algún tipo de tema de que no se pueda acceder a las APIs o se tenga que hacer un tipo de pago, algún tipo de conector especial para traer la información. A lo mejor no son APIs públicos y son privados. Entonces, justo por eso, si hay algún tema con la obtención de los datos, ponemos datos públicos por si acaso. El análisis de las métricas pues, va a ser métricas de eficiencia, comparación entre temporadas, predicción de resultados, que eso es lo más importante. También con lo que ya sabemos y como hemos visto el desarrollo de los jugadores, qué es lo que va a pasar con a lo mejor un nuevo jugador que entra a la liga, pero que tiene mala dieta y tiene ciertos problemas familiares en cuestión de médicos, como de dolor en las rodillas o tienen ciática. A lo mejor con esa información podemos deducir algo, hacer una matriz de correlación para ver qué del origen nos está llevando justamente a estas predicciones, ¿no? Y a lo mejor justo dar soluciones a los entrenadores y al equipo para que puedan influir de alguna manera en que esto no pase. Si es que es algún tipo de colesterol, pues bajarlo con un medicamento. Valor, descubrir justamente factores que influyen más en el rendimiento. ¿Listo? Para que los jugadores tengan más longevidad. Que aquí justo hace un momento, con lo que estaba escuchando de la presentación de mi compañero, también como que quisiera también cambiar el enfoque un poquito más a algo médico. Por ejemplo, si ya estoy revisando yo las pulsaciones de los jugadores de la NBA y el colesterol y quiero a partir de exámenes médicos muy precisos, ¿por qué no hacerlo con la gente del día a día, que vayan a un examen médico y todos esos estudios que no solamente se queden en papel o que se los entreguen en un disco, que no, sino que manden a una base de datos, se recolecta información y a lo mejor de ahí podemos hacerle sus perfiles a las personas para que justo ellos puedan descubrir más cosas o dar diagnósticos porque ya están pagando sus estudios, ¿no? Ni modo que no les funcionen durante tanto tiempo. Entonces, para que los tengan ahí presentes y ellos puedan ver distintas cosas que podrían hacer mediante ese estudio, ¿no? Entonces, como que me parece ese enfoque lo estoy trabajando para modificar esta presentación, pero por ahí va. Y sería algo similar el flujo de trabajo, obtención de las fuentes de datos, como dijimos, NBA Stats, ya sea mediante API, Kaggle, que tienen las bases de datos, y Basketball Reference o ESPN. Lesiones, contextos, como digo, bases históricas, porque los jugadores siempre tienen exámenes. La facilidad de hacerlo con la NBA es que pues, la información está pública, ¿no? A lo mejor la obtención de datos médicos a veces cuesta un poquito más. El almacenamiento de momento sería local, pero también podríamos empezar a desarrollar toda esta arquitectura en una base de nube, ya sea utilizando Azure, por ejemplo, la nube de Azure y descargando ahí toda la información, ¿no? En cuentas de almacenamiento, haciendo ya una arquitectura de la nube. De momento van a ser almacenamiento local aquí en mi computadora, donde justamente el procesamiento se lo llevarán un software que es el Visual Code, a donde voy a estar desarrollando el código en Python para justo realizar la limpieza, normalización y presentar los resultados. Y por último, la visualización. Pues voy a utilizar Power BI justamente por si tengo algunas métricas que me gustaría agrupar aún más y que sean visuales, como todos los nombres, el top 25 de los jugadores que más longevidad tienen según sus estados médicos, ir cambiando a lo mejor por distintas estaturas, distintas edades, y que el mismo visualizador nos vaya tirando esa información sin necesidad de ejecutar el código una vez más. Catálogo de fuentes, van a ser internas, externas y opcionales, sensores, ¿no? Por ejemplo, ya hay mucha tecnología en la NBA donde los jugadores portan camisetas que tienen sensores y van midiendo su pulso cardíaco, su respiración, incluso el sudor, cuánto sudor están transpirando. Entonces eso les da muchas métricas como de hidratación
o qué minerales se están perdiendo, etcétera. Se podría también ahí, si podríamos conectarnos esos sensores, incluso podríamos hacer algo en vivo mediante esa información que nos está llegando y ahí mismo empezar a analizar. Tal vez podríamos evitar en los partidos algún tipo de lesión viendo la condición que tienen los jugadores en ese momento. Fuentes internas, estadísticas de partidos, información de equipos, información de jugadores. Por ejemplo, puntos, rebotes, asistencias, robos, pérdidas, minutos jugados por cada jugador, nombre del equipo, conferencia, división, entrenador. Por ejemplo, en la NBA pasa mucho de que las dos conferencias son muy diferentes en cuestión de jugadores. Una es más difícil que la otra. Entonces, ahí podría justamente haber una correlación en el tiempo de longevidad de los jugadores. Información del jugador específicamente, nombre, posición, edad, altura, peso, nacionalidad y como mencionaba antes, pueden ser muchos más. Fuentes externas, NBA APIs, datos que nosotros no controlamos pero podemos consumir y APIs deportivas, ESPN, Basketball Reference y esto nos daría una estadística más avanzada sobre eficiencia. Otras fuentes, datos de clima, por ejemplo, para analizar los partidos y visitantes largos. Esto todo, como sabemos, todo va a influir en la precisión de nuestros datos. Entonces, entre más columnas y más variables que podamos analizar, mejor. Y datos de apuestas deportivas, justamente a lo mejor sabiendo cuál es el equipo más sano, el que viene más hidratado, más descansado, que no viajó largo, puede que tenga una muchísima mayor probabilidad para datos, pero esto ya no sería tan, ¿cómo decirlo? Ya no es tan bonito, tan legal. A lo mejor ya influiría mucho como de apuestas, es un tema tabú todavía, ¿no? Para influir en ese, el SAT se sacaría de onda. Esquema preliminar de la base de datos, vamos a tener entidades principales que son jugadores, equipos, partidos y estadísticas, cada uno con sus columnas que describí anteriormente y con sus IDs para conectarlas entre ellas. Aquí estaría cómo serían las relaciones principales para que nuestro modelo funcione. Y los datos de los jugadores permiten comparar el rendimiento individual, la evolución con la edad y diferencias por posición. Los datos de equipo facilitan el análisis dinámico y colectivo de conferencias y divisiones. Los partidos y estadísticas de rendimiento son el núcleo del análisis, ya que concentran el desempeño real en la cancha. Las fuentes externas aportan métricas avanzadas que enriquecen el análisis. Por último, información adicional como clima o viajes para contextualizar fatiga, rendimiento y ofrecen una mayor visión integral. Eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Pues como retroalimentación, vería que se puede añadir al objetivo, pues maximizar el rendimiento competitivo y también la disponibilidad del atleta, tomando en cuenta posibles riesgos, ¿no? Entonces, digamos, aquí podría definir un término de carga interna y externa. Ya la interna, pues tiene que ver con datos fisiológicos y la externa ya son algún performance tipo distancia recorrida, sprints, potencia y y las sesiones técnico-tácticas que pueda tener, fuerza, recuperación, horas de sueño, nutrición. Entonces, y luego también
Esto entraría dentro de la acción. Ya la información es pues, lo que medimos, ¿no? Donde todos los test estarían como datos de entrada y se puede hacer un modelado de complejidad. Ahí la información de Fisher multivariable, tendría que haber ventanas de los datos para identificar, digamos, estabilidad, orden de patrones de carga-respuesta. Entonces, y ya la entropía de Shannon, pues, mediría la incertidumbre táctica o fisiológica. Y el riesgo de lesiones para tener alertas, ¿no? Por umbrales individuales. Y ya la parte de innovación podría ser, por ejemplo, pues un diseño ya propiamente de jugadas y estrategias con alguna búsqueda bayesiana y también condicionada a fatiga de arriba y el tipo de rival. Entonces, entonces con eso ya la función de acción pues ya es la integral de recursos por tiempo. Con pesos en la carga interna, la externa, y más un factor por un peso para el staff y otro peso para algunos costos, incluyendo el logístico. Y el resultado pues, sería obtener un índice de eficiencia deportiva. De tal manera que con eso pues ya da también un valor en el mercado que pues siempre está alcista por lo general, ¿no? Entonces ya la gente de IA, la IA agéntica, ya pues lo que haría es conectar con las fuentes, las APIs y los wearables que usan, y que tenga memoria a largo plazo, ¿no? Por atleta y rival, que haga planificaciones con búsqueda bayesiana y que dicte un plan de cargas, y de plano una propuesta de alineación, y prompts de recuperación y nutrición. Pues eso. Listo, pásamelo yo. ¿Alguien más puede presentar? ¿Alguien quiere pasar de los que están acá o quieren que yo presente? Adelante, Martín. Un segundito. Déjenme les comparto pantalla. Un segundo, un segundo.
En un segundito, es que me está fallando este tema. A ver, denme un par de minutitos porque creo que voy a tener que reiniciar. Un segundo. Sí, está bien. Profe, con Paola le íbamos a presentar, pero no hemos revisado como, usted nos devolvió el trabajo pues como corregido, no hemos tenido tiempo de revisarlo, entonces pues no, pues básicamente presentaremos lo mismo de la semana pasada, entonces, ¿cómo hacemos? Esperamos ahora a Martín y vemos. Listo. Denme un segundito, es que les digo que no está funcionando.
A ver, me dicen si se ve. Sí. Listo. Esta es también la primera versión. Yo lo tomé de ahí del caso del caso de uso legal, que es eh, para tomar, o bueno, para prevenir más bien reincidencias criminales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una predicción preventiva de reincidencia criminal. Esto es para análisis de esos precedentes judiciales usando modelos de machine learning, justamente para poder prevenir futuros delitos, ¿no? ¿Esto cómo se va a hacer? Pues mediante la identificación temprana de patrones que ponen en riesgo, o más bien que pudieran tener otros criminales, ¿no? Entonces, ese es parte del proyecto. Aquí está el desafío, pues justamente romper un ciclo de reincidencia de los criminales, ¿no? El problema crítico, pues es la reincidencia criminal, en donde según cifras del INEGI, alcanza un 47% de reincidencia en México, ¿no? Entonces, pues las instancias son muy reactivas, ¿no? Entonces, y prácticamente acá se actúa después del delito cometido y como dice el dicho, ahogado el niño se tapa el pozo, ¿no? Entonces es eso. La oportunidad estratégica es justamente desarrollar un modelo predictivo que puede identificar estos patrones eh, a partir de los expedientes judiciales, ¿no? De todos los criminales que se tengan y poder implementar intervenciones para prevenciones tempranas. El objetivo estratégico, y justamente para este proyecto basado en datos, es reducir la reincidencia, que se pueda disminuir esa reincidencia criminal mediante intervenciones preventivas dirigidas a individuos que puedan tener alto riesgo basado también en comportamientos similares. El poder optimizar los recursos, también asignar eficientemente esos recursos de rehabilitación, de cara también ya a plantear como la segunda fase, ¿no? En donde aquellos criminales que tengan ese patrón o ese comportamiento, pues puedan también contar eh, con un apoyo y fortalecer la seguridad también en el sector público para poder identificar cuáles son esos factores de riesgos que sí pudieran em, dar hacia la reincidencia, ¿no? Y poder implementar esas medidas preventivas. El plan de acción, o este mapa, como nosotros le llamamos, es la recopilación de datos, que eso va a ser lo principal, ¿no? ¿De dónde vamos a extraer los datos? Va a ser a partir de expedientes judiciales, de los historiales criminales y también de variables socioeconómicas, que ahí podemos tomar distintas fuentes oficiales, ¿no? Que seguramente dentro de las fiscalías o dentro del Poder Judicial lo podríamos identificar. Eso lo podemos llevar también hacia un repositorio centralizado para poder tener esa información recopilada, ¿no? Independientemente de si son bases de datos, si son expedientes, si son PDFs, dependiendo ahí del tipo de fuente o formato que se tengan, eso se puede centralizar en un lago de datos para poder ya tener esa información disponible y que se pueda explotar de una manera eficiente. Con eso y con esa información también ya recopilada y centralizada en nuestro lago de datos, pasamos a la parte de análisis predictivo, en el cual con algoritmos de machine learning podamos identificar esos patrones de riesgo que puedan generar esos scores de probabilidad de reincidencia sobre comportamientos o sobre otros criminales, ¿no? Para esto, pues vamos a tener justamente ya nuestro set de datos identificados, ¿no? Que podamos también entrenar y separar para tener nuestro dataset de entrenamiento y nuestro set de prueba y ver qué tan bueno, qué tan eficiente y qué tan de acuerdo ahí con las variables de y dependiendo del modelo que se pueda ocupar, pues podamos identificar cuál es el más asertivo, ¿no? Y el siguiente punto, pues ya es una intervención preventiva para implementar programas de rehabilitación y dirigidos a esos individuos identificados como de alto riesgo.
como parte acá también de esa reducción de incertidumbre. Lo que podemos, o esta información generada es el score de riesgo individual, en la que una probabilidad de reincidencia esté entre los 12 y 24 meses, ¿no? ¿Qué factores críticos? Bueno, estos factores críticos van a ser esas variables más influyentes que vamos a tener que identificar. Las recomendaciones serán esas intervenciones específicas de acuerdo al perfil de riesgo que vayamos identificando y posteriormente pues un monitoreo continuo que también podemos ir identificando con esas evaluaciones del riesgo. Ya como parte del catálogo de estas fuentes de datos, como lo había mencionado hace un momento, como fuentes internas y teniendo en cuenta que podríamos tener acceso, ¿no? Si hiciéramos ahí el proyecto con el Poder Judicial, podríamos tener acceso con su respectivo eh, contrato y demás de, de- de- de seguridad en cuanto a, a los datos compartidos, ¿no? Podemos tener expedientes del Poder Judicial de cada uno de los criminales, registros también del sistema penitenciario, bases de datos del Ministerio Público y también un historial de medidas cautelares. Como fuentes externas podemos ocupar los datos del INEGI. Algo muy importante también que estamos considerando también sería la Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? Un historial médico para ver si esos criminales que estamos identificando, que estamos viendo, no tienen problemas psicológicos. La parte de la SEP también para ver un nivel educativo, ¿no? Y también de la Secretaría del Trabajo para ver su historial laboral, ¿no? Que también estos pueden ser datos importantes para medir nivel educativo, nivel también de trabajo y que pueden ser justamente datos de manera en tanto categórica como numérica para poder identificar, ¿no? Por ejemplo, en la historia laboral también identificar salarios o sueldos en caso de que tengan, el nivel educativo hasta dónde están llegando, lo que mencioné de la Secretaría de Salud, la parte psicológica, y también en datos socioeconómicos, identificar, por ejemplo, también el tema de geolocalización para ver en qué puntos, bueno, primero su tema de origen, ¿no? De dónde son temas de nacimiento y también temas incluso de vivienda, sí, de dónde están viviendo, de dónde también reinciden los crímenes. El esquema, justamente aquí lo vamos a tener dividido, donde nuestra entidad principal va a ser la persona, es decir, vamos a tener IDs por cada uno de los individuos que vamos a tener como criminales, ¿no? Entonces, el identificador único por persona, los datos demográficos básicos de cada una de estas personas, las variables socioeconómicas y el historial educativo, como lo comentamos hace un momento. Como parte o parte también del siguiente esquema es el historial criminal, ligado también a partir del ID único, ¿no? Y ahí identificar los delitos anteriores o los delitos que haya cometido, las fechas en las que se hayan cometido, las sentencias que se les hayan dictado, el tiempo en prisión que se le haya dictaminado, el tipo de liberación de parte de justicia y también si ha cumplido o no ha cumplido con las medidas dentro de su conducta o de su cadena. También temas de factores de riesgo que también vamos a medir, como el tema de los servicios de la salud, tema de adicciones, eso también lo podemos sacar del IMSS incluso, ¿no? Por ejemplo, también lo podemos integrar. Temas de soporte familiar, que bueno, esto también puede salir de INEGI, de tema de socioeconómico, situación habitacional, que ya lo mencioné, y acceso a servicios, ¿no? También si tienen identificados o si tienen contratados, por ejemplo, servicios de luz, servicios de agua, etcétera. También importante, y por ejemplo, mencionar que esos patrones identificados van a medir también a partir de qué tipo de crimen hayan realizado, ¿no? Si es un robo, si es narcomenudeo, violencia familiar y fraude, vamos a también hacer un tema de clustering para poder identificar qué tipo de persona o qué tipo de crimen está cometiendo y que esos también los podamos ir segmentando.
¿no? Como patrones identificados, bueno, esto también es un dato que obtuve, que es el narcomenudeo, presenta la mayor tasa de reincidencia con un 68%, ¿no? La edad también va a depender, en este caso si son menores también va a depender si se correlaciona fuertemente, el tiempo en prisión y el soporte familiar también son primeros hallazgos, ¿no? Que hay que ir identificando como tal. Los pasos del desarrollo, como lo veníamos identificando, pues es justamente estandarizar, ¿no? Los registros, ver e identificar estos modelos de evaluación, ¿no? Probando Random Forest, XGBoost, redes neuronales, ¿no? Que algunos de ellos pueden llegar hasta 78% de precisión, ahí va a depender justamente de los datos que tengamos, y también garantizar, pues, con los clústeres que les comentaba, esa equidad en las predicciones, ¿no? Básicamente es eso lo que tengo como primera parte. Ya lo demás, el descubrimiento, pues es justamente que vamos a tener ahí combinación de factores sociales y económicos, ¿no? Que puedan ayudarnos a identificar este tema de si se puede volver a delinquir o no, entonces, o a reincidir, ¿no? Entonces vamos a identificar si es ese tema social o a partir del historial criminal, el poder identificar cuál sería eso y también identificar qué, qué- qué criminales son propensos a reincidir de acuerdo a conductas anteriores, ¿no? Hasta acá, no sé si tengan dudas, preguntas. Muy bien, sí, pues voy a retroalimentar. Voy a compartir pantalla. Entonces, a ver, lo que diría ahí es finalmente como una manera de poder describir la metodología, pues el objetivo pues va a ser dinámico, pero con respecto a algunas variables que pueden ser, digamos, las relevantes, como lo es un riesgo sobre ciertas personalidades, pues ya ahí vienen las variables, ¿no? Cómo están su salud, tanto mental como física, y estas, pues, tiene otras variables. Entonces, ahí es donde empieza la parte multivariable y compleja. Y luego, entonces, lo que se busca, como se comenta, es una reducción de la reincidencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir la acción? Entonces, aquí, si me voy, digamos, a la parte final de una descripción matemática,
diría, digamos, X de T primero, pues sería, por ejemplo, un estado psicosocial contextual. Em, y llegamos UDT, sería el control de intervenciones. Entonces, em, con eso tendríamos, digamos, una posible dinámica. Digamos, aquí la derivada de X con respecto al tiempo, pues va a ser una función de X de T más una parte lineal más un ruido, que puede ser un ruido blanco, gaussiano. Entonces, esto que estoy poniendo es aplicable a todos los proyectos, pero lo vamos a aplicar al que se acaba de exponer. Entonces, va a haber una funcional de acción. Entonces aquí, la acción, pues va a depender acá de X, de U, y va a ser la integral de 0 a un cierto tiempo de, por ejemplo, aquí sería el riesgo, que depende del tiempo. Em, Aquí lo que debemos de ver es qué datos son los que podemos ir tomando, digamos, en las distintas capas de información. Pues esta parte generalmente va a ser una derivada de los datos que se mencionaron. Esto es como en física la energía cinética, menos una parte potencial, y esto tiende a un mínimo. Entonces,
Entonces esto nos puede llevar a un catálogo de intervenciones. Digamos, alguna inserción laboral o actividad creativa, algún tratamiento de salud mental y física, mentorías, luego protocolos y algunas métricas. Podrían ser tiempo a primer empleo o alguna continuidad terapéutica, digamos. Luego la parte de información. eh, Sería que medimos, cómo lo modelamos. Entonces la parte dinámica puede ser semanal, mensual, con citas. Em, ¿Qué es lo que no se usaría? Pues no necesariamente etnia, religión, orientación, ni datos de terceros no consentidos, ¿no? En todo caso, registrar consentimientos y bases legales. Entonces, en los datos dinámicos, pues hay que poner la frecuencia, ¿no? Aquí puede ser semanal, mensual. Luego, los índices de estabilidad. Con información de Fisher. Digamos, si la información de Fisher es alta, entonces pues hay digamos, una rutina ordenada, ¿no? O sea, esto es orden. Y si hay un descenso sostenido, entonces ahí sí ya está una alerta, ¿no? Ya una red flag aquí. Una alerta temprana, digamos, de desorganización y ya una caída brusca, ahí sí ya es intervención, ¿no? Entonces, para eso serviría la info de Fisher aquí. La entropía de Shannon, aquí correspondería a un modelado, digamos, predictivo de decisión. Y nos daría un índice de desorganización dinámica. Todo esto que estoy haciendo lo estoy poniendo en términos generales
y para cada proyecto lo voy a escribir de una manera más clara y para que la presentación que ustedes tengan pues vaya actualizándose. Algunas de las cosas que yo comentaré las tomarán y otras pues, son propiamente las que ustedes también decidan aplicar. Luego en la parte de innovación, pues aquí también se puede diseñar un agente de IA. Que puede ser aquí, digamos, como un coach, ¿no? Como un case coach, que digamos, pues es un vigilante de señales. Yo diría que aquí sería el que predice un riesgo temporal y que básicamente vigila y y da sugerencias de acciones. Digamos, una regla aquí puede ser costo-beneficio. También puede haber derivaciones con APIs, ¿no? En este caso, puede ser, pues, con bolsas de trabajo, vivienda, salud. Em, y esto pues nos llevaría, digamos, a un costo evitado por reincidencia. Entonces, pues este índice costo evitado por reincidencia, pues podría ser em, digamos, la sumatoria de una probabilidad en cierto tiempo de reincidencia, digamos, una base que puede ser 12 meses por costos directos o indirectos por el evento. Entonces, aquí le podemos restar las probabilidades que derivan del modelo de acción, información, innovación por los costos. O sea, finalmente es como un balance de probabilidad por costos. Entonces, aquí es cuánto se está ahorrando por evitar una reincidencia. Entonces son costos sociales, costos económicos. Entonces, aquí podríamos hablar de un valor social neto.
Entonces, digamos, este índice SER, costo evitado por reincidencia, pues lo que nos daría es o sea, este valor social neto de SN sería igual a este índice SER menos pues lo que cuesta el programa. ¿Qué otra cosa podría ser? Más externalidades, puede ser. ¿Cuáles? Pues empleo, educación, salud, etcétera. Entonces, eso es lo que podría decir. Y la parte ética, pues ya vendría en los en los temas ya propiamente de gobernanza, ética y cumplimiento, ¿no? Del programa y un despliegue que puede ser para un piloto de un periodo de tiempo, piloto controlado, y decir cuáles van a ser los entregables acá, como un motor de recomendaciones. Creo que es el que se podría generar. Y pues más o menos en términos diagramáticos, digamos, nuevamente la información de Fisher con respecto a la entropía de Shannon se vería más o menos igual así. En este caso, lo que es digamos, sería como una trayectoria. Esta sería la trayectoria de estabilización. O sea, sería estabilización ahí y estabilización de reincidencia. Entonces, pues tiene que haber acá una banda, algo así. Una banda en la que hay buenas condiciones para evitar la reincidencia. Eso es lo que diría en general. Y esto es algo equivalente, pues es aplicable para todos los proyectos. ¿Comentarios de esto o alguien más que vaya a presentar? No, de acuerdo, voy haciendo los ajustes. Sí, de todos modos, ahí ahorita es retroalimentación a de primera impresión. Ya más detallado es viendo el documento y haciendo notas sobre el mismo, ya poniendo el modelo ya más específico, matemático. Gracias, Martín. ¿Alguien más que lo vaya a presentar?
Que no comparto pantalla para introducir al siguiente tema. Y el siguiente tema, primero les pido que busquen qué es el modelo de Black-Scholes. Viene, es un modelo de economía que viene de la física y que se basa en un fenómeno de difusión, en donde hay variaciones aleatorias, con parecido a los choques azarosos intermoleculares. Entonces, el objetivo es definir primero qué es una opción. O sea, en todo lo que están trabajando, esto aplicaría para poder establecer para darle un valor. Entonces, en general, aquí de lo que estaríamos hablando es que en economía las opciones eh, son contratos financieros. Entonces, aquí, como comentaba hace un momento, en el caso de los precios de fármacos, de farmacias, por ejemplo, eh, en el caso de la reincidencia, por ejemplo, pues puede haber una asociación civil que, que haga contratos laborales para evitar la reincidencia, ¿sí? En el caso de una producción agrícola, que es uno de los temas también que se están presentando aquí, pues igual, o sea, hay un producto ahí, entonces el comprador tiene un derecho, pero no obligación, de comprar o vender un activo subyacente. Por ejemplo, las acciones, divisas o materias primas, esos son los activos subyacentes. Pero se pacta un precio previamente y esto se le llama un strike. Son términos de economía. Para un cierto periodo determinado. Entonces, paga una prima por ese derecho. Esa es la primera parte importante. Luego, el vendedor de la opción, pues puede, adquiere obligaciones de cumplir con la transacción en caso de que el comprador decida ejercer su derecho, ¿sí? Y entonces hay dos tipos, ya las opciones de compra y las opciones de venta, ¿ok? Entonces, Black y Scholes se basaron en un modelo de difusión física que finalmente dio con una ecuación que vamos a ver con detalle posteriormente a que ustedes lean, digamos, en la actividad de mañana, la asincrónica, para que la siguiente semana lo veamos ya con más detalle aplicado a cada uno de esos proyectos. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos lo calcularon para el precio teórico de una opción europea, basándose en el valor presente neto y el precio actual del activo subyacente. Entonces, hay un tiempo de vencimiento y la volatilidad del activo, que es la varianza, y la tasa de interés libre de riesgo. Entonces, por esta ecuación, Black y Scholes recibieron el Premio Nobel de Economía. Y es algo que da mucha precisión para las
opciones. Entonces, aquí déjenme revisar. Listo. Ok. Entonces, esta ecuación, les pido la vamos a revisar con cuidado en la siguiente sesión. Ya les daré lecturas recomendadas. Pero es un modelo que va a permitir calcular los precios teóricamente y poder establecer, como mencionaba, digamos, aquí sería B, el valor de la opción. Entonces, ustedes vayan pensando en cuáles son las opciones de su producto, ¿no? Ese sería el precio del activo subyacente. En el caso de las farmacias puede ser la opción, puede ser un contrato sobre ciertos fármacos, antigripales, por ejemplo, o en las clasificaciones que se mencionaban. Y ya ese puede ser el precio de un activo subyacente, algún fármaco en particular. Entonces, este sería el subyacente. T es el tiempo. Está realmente esta ecuación para años. Entonces, aquí sí el tema de la temporalidad, pues es importante. Sigma sería la volatilidad, que es la desviación estándar. Y R es la tasa de interés libre de riesgo. ¿Ok? Entonces, como mencionaba anteriormente, digamos, se pacta un precio y el precio de hoy incorpora las expectativas en función de la volatilidad del mercado y el valor temporal del dinero. Entonces habría una dinámica estocástica, como el movimiento browniano. El movimiento browniano en física, pues es una partícula microscópica que está inmersa en un conjunto de átomos, son como 10,000 veces más pequeños. Entonces la partícula microscópica pues tiene un movimiento en zigzag, ¿no? Y estos desplazamientos son aleatorios. Entonces,
hay una fricción por viscosidad del fluido, que es una fricción, y hay un ruido aleatorio, ¿no? Esta W es por el matemático Norbert Wiener, que trabajó en México con Arturo Rosenbluth, y aquí en México publicaron en los archives del Instituto de Cardiología. O sea, Norbert Wiener estaba interesado en el sistema matematizar la sinapsis del sistema nervioso, y Rosenbluth era neurocientífico. Y el tema de control, en el caso fisiológico y del cerebro, está en el hipotálamo, que es donde está la memoria, ese pequeño órgano que tiene forma de caballito de mar. Entonces, y además controla también la temperatura corporal. Entonces, control es ciber. Entonces, Norbert Wiener acuñó el concepto de cibernética en México. Y viene de poder analizar y aprender de las fluctuaciones de las conexiones que hay entre neuronas, y eso se le conoce como proceso de Wiener, ¿no? Entonces, por eso esa es la W, y entonces tendríamos ahí valores aleatorios, determinados, por ejemplo, aquí en la trayectoria. Pues tendríamos alrededor de un cierto valor en el tiempo, valores que en su aleatoriedad, o sea, la probabilidad de los para ponerlo, digamos, con un poco de mayor visualización, si ponemos una gota de tinta en un vaso con agua, entonces la probabilidad acá de la posición de las moléculas sería muy angosta, ¿no? ¿Sí? Entonces, recuerden, la información de Fisher es la integral de la derivada de la probabilidad, en este caso, con respecto a la posición al cuadrado entre la probabilidad diferencial de X. Entonces, la información de Fisher tiene que ver con la tangente a la curva. O sea, si está muy centrada en el origen, la información es muy grande. Entonces aquí la gota tiene información muy grande porque está localizada, pero se va a difundir en el tiempo. Entonces lo que va a pasar es que van a quedar en el vaso con agua algunas partículas más centradas aquí y algunas dispersas. O sea, se va a difundir. Este es el proceso de difusión. Y entonces, esta función de distribución muy angosta evoluciona pues, a una gaussiana. ¿Sí? Entonces, aquí en el tiempo lo que aumenta es la varianza.
¿ok? Entonces, aquí estaría sigma, entre la información de Fisher es mayor o igual a 1 entre la varianza, entre el error. Esta es la desigualdad de Kramer-Rao. Y aquí la información se va perdiendo por difusión. Entonces, ese proceso difusivo es el que está incorporado en esta ecuación. Entonces, o sea, aquí está la parte de difusión y esto ya sería convección más ruido. Entonces es pues inspirado en la física y lo importante es que lo que tendríamos aquí es algo muy parecido es a por eso comenté hace un momento, la solución fundamental es una gaussiana. Eh, entonces, lo que haríamos es pues un mapeo de la información de Fisher con la entropía de Shannon para con los datos tener el mejor estimador. En eso nos ayudaría la información de Fisher y que tengamos la menor incertidumbre posible, ¿no? Entonces, vamos a ver, el caso de la info de Fisher es lo que ya había comentado hace un momento. Tendría info de Fisher contra Shannon esta, esta variación. Y lo que estaríamos buscando es una tendencia de un posible precio o una banda de precio de la opción a pactar. Ok, entonces, ¿en qué va a consistir la acción? Pues es una integral de recursos por tiempo. Digamos, lo que estaríamos en general buscando, en este caso es un precio del subyacente, una temporalidad del vencimiento del contrato, una tasa libre de riesgo y una volatilidad. Esa es la difusión aquí, sería básicamente la varianza. Difusión en términos físicos de la gota de tinta que mencioné hace un momento. Entonces, bueno, acá está la cita, esto lo pondré ahí en las notas. Y es el precio de opciones y este, y de otros activos de los corporativos. Entonces, el otro, o sea, Black falleció antes de la entrega del premio Nobel, pero todo lo recibió Scholz y Merton, que fue el que también complementó una teoría de precio de opciones. Esto fue por los 70s, en las más fechas. Y esto cae dentro del tema de cálculos estocásticos para finanzas, ¿no? Entonces, y la teoría de la información, que es la que estaríamos viendo aquí. Ok. Esta referencia está ahí en las notas, en la bibliografía también. Yo les pediría que la revisaran. Em, ok, entonces
Esto lo voy a aplicar acá para por ejemplo, sí está quien tiene el proyecto del arroz. Si no, de todos modos lo menciono. O sea, ¿cómo podemos aplicar esto a la optimización de la cosecha de arroz en zonas inundables? Entonces, lo que tendríamos aquí es datos de clima, lluvias, temperatura, inundaciones, ¿no? Entonces aquí se integrarían datos de precios del mercado del arroz, y entonces la innovación va a ser la cobertura financiera con un mercado de opciones. Entonces, lo que tendríamos aquí es que podríamos detectar cambios de régimen climático y entonces, pues, tener una ventaja de poder fijar algún precio, ¿no? Entonces, ¿qué permitiría aquí Black-Scholes? Pues fijar precios justos para las opciones. ¿Cuáles son los riesgos? Pues el clima y el mercado. Entonces, se hace un contrato agrícola y el activo subyacente, pues es el precio del arroz. ¿Ok? Entonces, pues, se tiene menos riesgos financieros y un incentivo para inversionistas y aseguradoras, ¿no? Entonces, en general, lo que tendríamos que mapear es con los datos, cómo podemos encontrar un balance entre la incertidumbre por el clima y la economía, y pues en función de que los valores, en este caso de la entropía, ¿no? Pues va a representar una mayor incertidumbre y y aquí la información de Fisher, pues nos va a dar la variabilidad ante los cambios del parámetro. Entonces, y ya combinando ambos, entonces, pues ya podemos tener aquí, como un análisis de recomendaciones. Básicamente ese sería el objetivo, ¿ok? ¿Alguna pregunta o comentario de esto? Si no, entonces dejaré la asignación para que revisaran el tema de la ecuación de Black-Scholes y cómo la podemos aplicar para sus proyectos en la siguiente semana. ¿Ok? Y bueno, pues gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Profe, yo tengo el proyecto del arroz, pero no estoy segura, si continuar, porque justo ahorita en mi trabajo estamos empezando, o bueno, retomando otro proyecto, y pues también me ayudaría aquí la materia de gestión de proyectos, porque justo tengo que hacer una arquitectura de una base de datos, Sí. pero también no sé qué tanto, pues obvio, puedo compartir con ustedes, y no sé si quedarme con lo del arroz.
En el proyecto que tengas, laboralmente, lo que puedas, dada la confidencialidad que tengas que guardar, podría ser algo similar, ¿no? Ujú. Para no dar datos sensibles, confidenciales, y lo puedes incorporar como nuevo proyecto. Sí, Lo del porque de arroz lo tomé, perdón, lo del arroz lo tomé, porque revisé tu proyecto y entonces consideré que podría ser apropiado para lo que vamos a ver hoy. sí. No, y es que también tengo que hacerles una propuesta a mis jefes de la próxima semana, tal vez la otra. Ujú. Entonces sí, para también ir practicando mi presentación. Y pues entonces, si puedes hacer un adelanto esta semana, yo te lo reviso y me mandas un mensaje Ujú, para que lo analice. va. Ujú, Gracias. claro que sí. Hasta Magnífico, luego. Sara. Buenas Hasta noches. luego, bye. Buenas noches.